Bueno, buenas noches, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren seguros y salvos en su casa. El día de hoy estaré explicando algunos de los temas más importantes acerca de la Guerra Fría, con el fin de tratar de aclarar la mayor cantidad de consultas o dudas que se tengan acerca de este tema. Hoy voy a hacer la clase grabada del 19 de mayo del año 2021, esperando que la situación del COVID-19 mejore. Sin más que decir, pues iniciamos con el trabajo del día de hoy, que es específicamente este tema que conocemos como la Guerra Fría. La Guerra Fría es un acontecimiento histórico de tal vez de los más relevantes del siglo XX, porque arranca a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Es el acontecimiento que sigue hasta los finales de los 80 y principios de los 90. Este acontecimiento se da de una manera bastante particular. El término de Guerra Fría se acuña porque los países involucrados, que son Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tienen un conflicto directo no entablan una guerra en forma directa entre uno y otro, por muchas circunstancias y por muchas situaciones que vamos a estar valorando más adelante. Sin embargo, sí conocemos que durante el periodo de la Guerra Fría sí hubieron escenarios seleccionados por estos dos países o por estos dos bloques poderosos de aquella época, en donde trataron de medir fuerzas, ¿verdad? Y se determinó que el conflicto a nivel directo hubiera sido tal vez de características catastróficas. Partiendo de ese hecho, pues bueno, la Guerra Fría tiene muchísimas particularidades y es una competencia entre el sistema capital y el sistema comunista en todo nivel, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando poco a poco esto de la Guerra Fría. Primero que nada, es un momento coyuntural muy fuerte porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos están sumamente desgastados, ¿verdad? Principalmente Francia, el Reino Unido, ni se diga Alemania e Italia. Y quedan dos potencias en aquel tiempo que pues parece que tienen una superioridad económica o una superioridad de su sistema político, como lo son la Unión Soviética y Estados Unidos, la recién fundada Unión Soviética. Entonces, con diferentes características, cada una de ellas, podemos establecer que hay situaciones eh, en donde el conflicto estuvo muy tenso y el mundo de la posguerra, que es así como se le conoce, tiene muchos elementos variados y diferentes que van a darle un tono coyuntural a este conflicto. Las causas de la guerra son muchísimas, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas de ellas. El primero es que resurge el racismo, que yo no lo veo como un resurgimiento como tal, sino más bien lo veo como una continuidad a todas esas ideas que se vienen programando desde prácticamente que desde el siglo XVI hasta la actualidad, ¿verdad? Es un tema de que no podemos encontrar una justificación científica o algo que nos explique por qué el racismo existe cuando todas las personas somos iguales y deberíamos tener un trato equitativo, independientemente de nuestra raza, etnia o religión. Sin embargo, bueno, eh, para erradicar todo este tipo de discriminación, pues hay movimientos muy fuertes de lucha que hoy en día todavía eh, deben seguir persistiendo y deben seguir trabajando con el fin de alcanzar la equidad. Hay dos juicios muy importantes, los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, en donde se establecen las condenas para aquellos altos cargos o aquellos altos mandos, perdón, que ejercían cierto poder en la nación de Japón o en la nación de Alemania. Los juicios de Nuremberg son sumamente famosos porque fueron en público y fueron televisados y grabados hasta cierto punto. Pueden encontrar videos de YouTube en aquellos famosos juicios.
Otra característica que tiene la Guerra Fría es que se va a desarrollar un potencial nuclear sin precedentes, muy grande, muy difícil de controlar, ¿verdad? Crece este tipo de armamento y pues esto es una permanente amenaza porque todavía existe a la paz a nivel global, ¿verdad? Son armas de destrucción masiva que pueden generar eh, daños casi que irreparables sobre la tierra y sobre la población, ¿verdad? Entonces todavía esa situación la tenemos como latente. Inglaterra perdió protagonismo, ese protagonismo lo gana Estados Unidos y la Unión Soviética, y muchas de sus colonias que se habían desarrollado en el imperialismo del siglo XIX, como estuvimos viendo anteriormente, este, van independizándose, y eso va generando que Inglaterra pues tenga menores ingresos. Se crea el Estado de Israel en la sección de Palestina. Hoy en día, en el año 2021, hay un conflicto muy fuerte entre los palestinos e Israel, que está en su punto más alto tal vez desde hace una década. Y bueno, es un conflicto prácticamente de características religiosas, en donde hay dos encuentros entre dos religiones que pues parece que no encuentran un punto de equilibrio o un punto de convivencia, y esto ha generado lastimosamente la pérdida de vidas. Y bueno, es un conflicto muy complicado que estaremos analizando más adelante. Aquí hay algunas de las imágenes, por ejemplo la que vamos a encontrar en la parte azul a la izquierda superior, son todas aquellas personas procesadas por los juicios de Nuremberg, siendo Hernán Göring uno de los más famosos. Y en el segundo mapa es donde encontramos el Estado de Israel, donde se fundó el primer estado con una base judía. Eh, el conflicto nace a nivel interno porque eso estaba ocupado por la antigua nación de Palestina. Y en el caso de que todos los otros países que están alrededor de Israel, dígase Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Turquía y del otro lado Egipto, por ejemplo, son países con mayoría musulmana. Entonces eso ha significado no solo un conflicto geográfico con los propios palestinos, sino que Israel se ha vuelto un enclave entre países árabes, ¿verdad? Y este país, un país con otro dogma religioso. Bueno, nosotros estuvimos viendo que en el año 1945 se lanzan las dos bombas atómicas, ¿verdad? La de Hiroshima y Nagasaki, que aproximadamente tenían un poder explosivo de 20 toneladas de TNT, es decir, es una cantidad importante, ¿verdad?, de explosivos. Sin embargo, para el año 1948 ya eso ni siquiera es cercano a la potencia de las bombas, porque ya hay de 120.000 toneladas de TNT, es una cantidad absurda. Y para el año 1952 ya hay de 3 millones de toneladas de TNT, equivalente, ¿verdad?, a la destrucción de eso. Y en 1954 hay una de las pruebas de nucleares más fuertes, donde se explota una bomba que tiene una potencia de 20 millones de toneladas de TNT en las Islas Marshall, donde incluso tuvieron que hacer eh, cierta evacuación de los pobladores porque representaba un peligro, ¿verdad? La potencia de estas bombas se basa en el elemento del uranio, y otras hoy en día que son las de hidrógeno, que son las que se han convertido en la principal amenaza, y que habría que determinar cuáles son los países que tienen este tipo de bomba, por ejemplo como Corea del Norte, que podría ser uno de ellos. Actualmente hay movimientos en contra de las armas nucleares, ¿verdad? Muchísimos, y ojalá se siga sumando más gente porque de verdad es una amenaza constante. Eh, Dentro de los cuales, por ejemplo, el mismo Albert Einstein, eh, que él ayudó, ¿verdad?, con su teoría de la separación del átomo para generar energía en beneficio de la humanidad. Este o Bertrand Russell, que es otro científico muy destacado, eh,
se oponen a esta situación porque la idea de esta teoría y posteriormente la aplicación no era generar armas de destrucción masiva, sino más bien todo lo contrario, era generar energía limpia y pura que el planeta pues actualmente todavía se sigue necesitando. Incluso Einstein llegó a manifestar en algún momento que si sus teorías iban a conducir a tener un poder destructivo tal, él hubiera preferido ser relojero. Entonces es parte del trabajo, sin embargo, él no está incluido en el proyecto Manhattan, como algunas veces se ha querido decir, o hay personas que manifiestan esta idea, y el proyecto Manhattan es el encargado de desarrollar los planes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Surge una competencia publicitaria entre la Unión Soviética y Estados Unidos porque hay un enfrentamiento directo entre las potencias a nivel económico de tratar de comprobar cuál es el sistema económico más eficiente, si es el capitalismo o el comunismo como tal, y estas son algunas de las imágenes que podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de la posguerra se va a celebrar una conferencia que es sumamente importante, que es la conferencia de Yalta, donde se reúnen Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Estos tres personas buscan, digamos, la seguridad del planeta, ¿verdad? Entre comillas, y lo hago entrecomillado, y fundan una organización que se va a encargar de tratar de mantener la paz mundial, que es la Organización de las Naciones Unidas, el cual tiene su objetivo principal precisamente en eso, en tratar de mantener la paz mundial y el respeto por los derechos humanos. En algunos casos muy bueno su alcance, en otros mucho que desear de un organismo internacional de estas características, que ya había tenido una antesala, que fue la Liga de las Naciones, que había fracasado. Aquí esta conferencia va a mostrar una rivalidad casi que radical entre el comunismo y el capitalismo, donde las naciones tenían que escoger a cuál país alinearse de acuerdo a la conveniencia, ¿verdad? Y eso va a generar que haya una polaridad. De hecho, se dice que el mundo es bipolar en este momento. Aquí tenemos a Winston Churchill de la parte izquierda, a Franklin Roosevelt y a Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. El 24 de octubre nace este organismo internacional de suma relevancia para bien o para mal de 1945, que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué tenía Estados Unidos durante la Guerra Fría? Bueno, Estados Unidos durante todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ellos aprovecharon para perfeccionar su tecnología, que estaba en desarrollo, pero digamos que hasta cierto punto se logró perfeccionar y convertirla en una tecnología de muy alta calidad. Y en aquel momento Estados Unidos producía el 50% de la energía eléctrica y el 75% del petróleo. Entonces tenía muchísimos excedentes y Estados Unidos necesitaba colocar esos excedentes. Estados Unidos se acuña bajo un eslogan que se llama Guardianes de la Democracia, ¿verdad? Interviniendo, haciendo múltiples intervenciones en diferentes países, y en la Unión Soviética también hace esas intervenciones. Esas intervenciones, digamos, en América, si vemos un mapa de calor, casi que en todos los países hubieron intervenciones de los Estados Unidos, y también la Unión Soviética aparecen algunos de ellos, como por ejemplo el conflicto centroamericano, que lo vamos a ver más adelante. Buscaba la libertad de prensa, buscaba los sistemas parlamentarios, ¿verdad? Y luchó muchísimo por abrir el régimen que había en España, encabezado por Francisco Franco y la herencia de Francisco Franco. Estados Unidos se convierte en líder del mundo occidental, ¿verdad? Y con el desarrollo tecnológico como la televisión por satélite y la revolución de la informática, Estados Unidos va a demostrar que es un país que tiene muchísimo que aportarle al planeta. De ahí surgen, por ejemplo,
diferentes artistas, ¿verdad? Como la Revolución Cultural, donde aparece el rock and roll con Elvis Presley, con Jimi Hendrix y otros muy destacados artistas, y posteriormente se da toda la evolución del rock and roll al rock y el metal y todos estos movimientos, ¿verdad? También hay otros géneros musicales como el blues, el desarrollo del cine, etcétera, etcétera. Eso se llama como revolución cultural, que lo vamos a estar abarcando más adelante. En cuanto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era totalmente otro el panorama, ¿verdad? La URSS se convirtió en una superpotencia gracias a un régimen casi dictatorial hecho por Joseph Stalin, donde se convierte en una maquinaria de procesamiento y de fabricación. Joseph Stalin toma un recurso muy importante que tal vez no se había tomado en cuenta en aquel tiempo, que es a las mujeres. Las mujeres empiezan a trabajar en el tema de industria pesada, astilleros, industria de acero, industria de metal, ¿verdad? Y eso va a generar que este régimen basado en la pura disciplina y muchísimo trabajo, casi que sin descanso, hace que la Unión Soviética se convierta en una suprapotencia. El Estado, que es el dueño o propietario de los medios de producción en la Unión Soviética, dígase fábricas, campos, edificios y transportes. No existe una gran cantidad de propiedad privada, ¿verdad? Toda la producción va a manos del Estado, y el Estado se encarga pues de generar riqueza y con eso repartirlos a su población, ¿verdad? Y la población va a recibir en base a su producción, y el órgano estatal se encarga de esa planificación y consumo. Digamos que es un régimen muy similar al que tiene China hoy en día, donde ellos participan de cierta forma en las diferentes empresas, y pues eso ha generado que China hoy sea una de las superpotencias económicas y comerciales. En cuanto a Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos funda una organización militar que todavía hoy existe, se llama Organización del Tratado Atlántico Norte, o más conocido como la OTAN, mientras que la Unión Soviética decide responder con una alianza militar entre los países allegados, como por ejemplo Ucrania, el Pacto de Varsovia. Se desarrolla muchísimo lo que es la industria nuclear militar. Estados Unidos a nivel económico impulsa un plan que se va a llamar el Plan Marshall, con el fin de que el dólar se convierta en una economía, se convierta en la base económica mundial y se convierta en la moneda del planeta. Y creo que el Plan Marshall hasta cierto punto lo logró. Esto consistía en la prestación de créditos para los países europeos que estaban en reconstrucción por el problema de la Segunda Guerra. Y después está, por ejemplo, la Unión Soviética establece una economía basada en la planificación rigurosa y la estatalización de los medios de producción, como estaba mencionando anteriormente. Estados Unidos busca el desarrollo de democracias parlamentarias, mientras que la Unión Soviética busca sistemas dominados por partidos comunistas. Acuñan dos eslogans muy parecidos. Estados Unidos acuña el eslogan Mundo Libre para utilizarlo contra el bloque contrario. Y la Unión Soviética decía democracias populares para utilizarlas con el bloque contrario. Después se va a dar la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam es con el fin de establecer las sanciones que va a tener Alemania. Ahí se van a reunir Harry Truman ante el deceso de Franklin Roosevelt por la enfermedad de polio, Clement Attlee, sucesor de Winston Churchill, primer ministro inglés, se retira de la política, y Joseph Stalin, que es el único de los tres líderes que mencioné en la conferencia de Yalta que todavía quedaba. La declaración de Potsdam dispuso que Alemania va a ser separada en 4 partes y su capital va a ser dividida en 2. Esto como una medida represaria ante la situación que había pasado a Alemania después de la Primera Guerra, el incumplimiento del Tratado de Versalles y el ascenso del gobierno totalitario de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces Alemania quedó dividida de la siguiente forma: un sector británico, 2 sectores franceses, el sector estadounidense,
el sector soviético, y dentro del sector soviético va a estar dividida la capital de Alemania, que es Berlín. Aquí se va a crear un muro construido por la Unión Soviética, que es el famoso muro de Berlín, en donde el mismo Winston Churchill acuña esta situación como la cortina de hierro o el telón de acero. Este término no es porque había una cortina de hierro o un telón de acero que separara Berlín, ¿verdad? Sino todo lo contrario, es más hablando de una analogía de una división política, económica y social que había en aquel tiempo entre la gente que se alineaba al sistema de Estados Unidos y la gente que se alineaba al sistema de la Unión Soviética. Aquí está una de las míticas fotos de la conferencia de Potsdam. Clement Ali es el de la izquierda, Harry Truman el del centro y Joseph Stalin el del costado derecho. Dentro de las principales características que vamos a tener durante el desarrollo de la Guerra Fría está la carrera espacial. La carrera espacial consiste en cuál de estas dos potencias va a conquistar de primera forma el espacio exterior. Entonces, siendo los rusos los que enviaban primero y los estadounidenses continuaban con ese legado, los rusos ponían el camino y los estadounidenses, por así decirlo, mejoraban y superaban hasta cierto punto esa situación, ¿verdad? Esta carrera va a empezar en 1957 y va a culminar en el año 1975, cuando la Unión Soviética y la Agencia Espacial Estadounidense decide trabajar junta, ¿verdad? Más conocida como la NASA. La Unión Soviética destaca porque son los primeros en lanzar un artefacto humano capaz de volar o, ¿cómo decirlo?, orbitar alrededor de la Tierra. Ese va a ser el primer satélite conocido como el Sputnik 1. Después se va a hacer la primera prueba con el Sputnik 2, que es el envío del primer ser vivo, al espacio exterior por medio de la perrita Kudryavka, ¿verdad? También de nombre, una perrita de raza Kudryavka, de nombre Laika. Murió lastimosamente después de las 7 horas de salir de la atmósfera por falta de oxígeno. No estaba programada que la perrita Laika regresara al estado, a la Tierra. Y después, en 1961, alcanzan su principal logro, que es con el astronauta Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. Entonces, por decirlo así, el primer astronauta o el primer cosmonauta se llamó Yuri Gagarin. Tanto Estados Unidos, ¿verdad? Ante estas noticias generadas por la Unión Soviética, el presidente John F. Kennedy anuncia que después del viaje de Gagarin, Estados Unidos iba a enviar hombres a la Luna y traerlos sanos y salvos, ¿verdad? De ahí se organizan las famosas misiones Apolo, en donde el objetivo principalmente era crear el alunizaje, siendo la primera, digamos, salida de el hombre de la Tierra pisando un lugar, ¿verdad?, fuera de la corteza terrestre. Ahí está la famosa frase de Neil Armstrong, ¿verdad? Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y actualmente, después de esta carrera espacial, no se ha vuelto a hacer alunizajes porque es sumamente costoso, es bastante complicado, poco seguro y también parece que es hasta cierto punto innecesario porque se han enfocado más en los trabajos de las estaciones espaciales internacionales. Como les decía, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó la Luna, que es el Apolo 8, y el famoso Apolo 11, ¿verdad? En donde se logró el primer alunizaje. Había un programa de alunizaje para los soviéticos, sin embargo, ellos no lo hicieron.
En 1975, como les digo, se termina con, con la carrera espacial como tal, puesto que se unen esfuerzos, ¿verdad? Y se crea la Unión Soviético-Norteamericana llamada Apolo-Soyuz, ¿verdad? Que es la que termina con esto, y con esto se empieza la creación de la Estación Espacial Internacional. Dentro de los puntos más álgidos o los más fuertes, ¿verdad? Es la crisis de los misiles. Dentro de las crisis de los misiles vamos a encontrar que hay un protagonista muy importante, que es don Fidel Castro en Cuba. Hay dos situaciones ahí. Estados Unidos establece unos misiles de corto y largo alcance en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética. Y en todo caso, Estados Unidos, la Unión Soviética, con el triunfo del señor Fidel Castro, eliminando la dictadura de Fulgencio Batista en aquel tiempo, se establece, a raíz de ese bloqueo comercial que le hizo Estados Unidos a Cuba, que todavía hoy se mantiene, la CIA, usando la base de Guantánamo, intenta quitar a Fidel Castro, intenta darle un golpe de estado. Sin embargo, son derrotados en la batalla de la Bahía de Cochinos. Los soviéticos solicitan permiso al gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro en aquel tiempo, y les permiten establecer también misiles de corto y largo alcance. Si vemos un mapa físico, Cuba está muy cerca de la ciudad de Miami, ¿verdad? Entonces, se establece una famosa línea que se llama el teléfono rojo, en donde el líder soviético conversaba directamente con el líder estadounidense, y esa línea quedó habilitada casi que durante todos los años 60 y 70. ¿Verdad? Aquí está Cuba, como les podía decir, y Miami en la parte de arriba. La base de Guantánamo es una base norteamericana que todavía se mantiene bajo ese control. Esa famosa cortina de hierro también, que es otra de las características que tiene la Guerra Fría, separa, ¿verdad?, lo que significaban cada ideología. Lastimosamente esto va a generar separación de familias, muchísimas pérdidas humanas, tratando de cruzar de un lado hacia otro. Pues aparentemente se veía mejor del lado de la Alemania, de la República Alemana, más que en la República Federal Alemana, que es la parte que controlan los soviéticos. Entonces aparentemente el lado de Berlín de Estados Unidos se vivía un poco mejor o muchísimo mejor que en el lado soviético, y eso provocaba que la gente tratara de migrar de un lado hacia otro, habiendo miles de historias, ¿verdad?, de éxitos y otros de fallos, lastimosamente. Para esto está la famosa canción de Wind of Change, ¿verdad?, de Scorpions, que narra la caída del muro de Berlín, donde hubo una intervención muy fuerte del Papa Juan Pablo II, dicho sea de paso, y se toma la decisión de reunificar Alemania en el año 1990, si no estoy equivocado. Vamos a ver. 1989, perdón, 9 de noviembre de 1989, estaba verificando la fecha. Dentro de la Guerra Fría, ¿verdad?, este sistema bipolar de actitud divergente dentro de las carreras armamentísticas convencionales y nucleares, ¿verdad?, los dos sistemas políticos y todo lo demás, hay una época de muchísima tensión, donde muchísima gente se manifestaba a favor de la paz y trataba de establecer que era necesario, ¿verdad?, mantener la cordura y el control de eso. Y después, que esto lo vamos a estar analizando en la siguiente clase, vamos a ver el tema de los conflictos que se dieron, o cuáles fueron esos escenarios que escogieron ambas potencias para más o menos
medir las fuerzas. Sin nada más que decir, les agradezco, les doy muchísimas gracias. Espero que puedan observar la clase y que todos los nublados y todos los contenidos y temas desarrollados durante esta clase queden claros o lo suficientemente claros y puedan ayudarles a aprobar su prueba. Muchas gracias y buenas noches.